Señor, toma control, Señor, de lo que se vaya a hablar, hacer y decir en esta hora, Padre. Todo, Señor, que se haga tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Hágase, Señor, tu voluntad. Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, da apertura de cárceles, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Señor, háblanos directo al corazón y ayúdanos, Señor, a hacer tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, bendice la transmisión que vamos a tener para tu gloria. Háblanos directo al corazón y también te rogamos, Señor, que tú toques a nuestros hermanos y hermanas, Dios mío, que nos van a mirar, Señor, y a las personas que nos van a mirar por YouTube y Facebook, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice la bendita y maravillosa palabra del Señor. Dice así, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneciereis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice en segunda de Juan allí, en primera de Juan, capítulo 2, verso 18, nos habla del anticristo. Nos habla de esa persona que se levanta contra el que es objeto de culto del Señor y que se levanta contra la iglesia de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice la palabra del Señor anticristo. Alabado sea Dios, dice que en el diccionario de lengua castellana dice es un personaje que según la Biblia se manifiesta antes del segundo advenimiento de Jesús y que personifica el mal. Es una persona despiadada, es una persona que está bajo el maligno y que el maligno está encarnado en esa persona. Diciendo el diccionario, dice adversario por antonomasia de Cristo, al que alude en varios pasajes de la Escritura, según los cuales deberá aparecer hacia el fin de los tiempos. Mire, es un diccionario mundano,
pero está muy empapado alabado sea Dios, en lo que es el anticristo. Al final de los tiempos. En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo, dice la Biblia, tiempos peligrosos, en el cual dice que, hijitos, dice, ya es el último tiempo, y vosotros oísteis que el anticristo viene, alabado sea Dios. Así ahora han surgido muchos anticristos, dice, por esto conocemos que es el último tiempo. La Biblia nos enseña que ya estamos en los últimos tiempos. Allí vemos, alabado sea Dios, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que tenemos que saber todas estas cosas. Que en los últimos tiempos, en los últimos días, en los días que estamos viviendo ahora, son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos porque, alabado sea Dios, porque sigue diciendo allí, 2 Timoteo capítulo 3:2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea que hay que evitar todas estas clases de personas porque van a vivir y van a venir en la carne, van a andar en sus propias concupiscencias, pero que dice que van a tener apariencia de piedad. Van a aparentar ser piadosos, van a aparentar ser cristianos, pero en la realidad no lo es. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ya estamos en los tiempos peligrosos, lo que dice la Biblia allí en Timoteo. Estamos en los últimos tiempos, donde la apostasía final, alabado sea Dios, se va a manifestar y se está manifestando. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Por eso dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y está, hermano, hablando de un personaje del anticristo. Esa persona que va a personificar el mal. Alabado sea Dios. Que dice la Biblia allí en 1 de Juan capítulo 2 verso 18, dice, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, o sea que el anticristo ha de venir, o va a venir, o está por venir, a su nombre sea la gloria. Como lo dice allí, muchos van a tratar de engañar a las personas. En Mateo capítulo 24, alabado sea Dios. En Mateo 24, las mismas palabras del Señor Jesús, alabado sea Dios, que nos habla que van a venir muchos en el nombre del Señor. Dice allí en Mateo 24, verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, dice, y a muchos se engañarán. ¿Y cuántas personas, hermanos, se han levantado diciendo que son alguien o que son algo dentro del Evangelio y están engañando a muchas personas? Por eso dice el Señor Jesucristo en el verso 4, dice, mirad que nadie os engañe. Yo tengo que empezar a mirar, hermano, porque se tiene que ver en cada persona y en cada aquel enviado que supuestamente viene o se nos presentan delante de nosotros. Tengo que mirar que no me engañe. ¿Y cómo miro? Dice la Biblia que por su fruto se conoce todo árbol. Los frutos tienen que cantar. Los frutos del Espíritu. Una persona llena del Espíritu viene, alabado sea Dios, no viene buscando lo suyo, ni tampoco viene buscando vanagloria,
ni ser alguien. Lo que viene buscando es al Espíritu de Dios, viene buscando a Cristo, viene invocando el nombre del Señor, viene hablando palabra de Dios, aleluya, y poniéndola por obra. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Van a venir muchas personas, van a salir muchas personas en el nombre de Jesús. Dice, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Y cuántos se han autoproclamado Mesías? Y en la realidad, hermanos, son personas que realmente son de carne y hueso, que fallan y que ya se murieron. A su nombre sea la gloria. En el verso 24 también del mismo capítulo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire que la palabra del Señor Jesús lo que dice. Porque se levantarán, dice, falsos cristos. Se van a levantar falsos mesías, falsos enviados y falsos profetas. Como hoy en día, hermanos, se están levantando falsos profetas y falsos apóstoles, que lo único que quieren es que lo adoren a Él y vivir de la gente. Vividores, estafadores de la fe. Pero ya está todo profetizado, ya está todo dicho por el Señor Jesucristo, hermano. Por eso son las señales antes del fin. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tenemos que ver que nadie me engañe y que nadie nos engañe. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, por eso tenemos que leer, estudiar, alabado sea Dios, las Escrituras, y que cuando vamos a congregar nos tienen que enseñar las Escrituras, nos tienen que abrir las Escrituras, aleluya, y el Espíritu de Dios tiene que empezar, alabado sea Dios, a empezar a revelarnos lo que Él quiere hablarnos y lo que Él nos quiere enseñar. Alabado sea Dios. Dice, y se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Fíjese, hermano, porque se van a levantar falsos profetas. ¿Cuántos profetas de la prosperidad se han levantado? ¿Cuántas personas falsas se han levantado diciendo que son alguien, hermano? Y lo único que quieren son números, son números, y ser que le golpeen la espalda y que le digan cosas halagüeñas nada más. Y harán, dice, grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Ahora mire, y harán grandes señales y prodigios. O sea que, hermanos, que van a hacer muchos milagros. Milagros, alabado sea Dios, no de la mano del Señor. O quizás sí o quizás no. Pero dice que van a hacer milagros, van a haber señales, alabado sea Dios, y van a haber milagros de esto, porque estas personas falsas van a hacer todas esas cosas. ¿Para qué? Porque ellos tienen un objetivo, engañar, si fuere posible, a los escogidos de Dios. A su nombre sea la gloria. Recordar que Jesucristo lo dijo antes de su partida. A su nombre sea la gloria. Ya os lo he dicho antes. Así que el Señor ya lo dice antes para que cuando empiecen a suceder nosotros abramos los ojos y empecemos a ver la realidad en la cual nosotros estamos viviendo. Por eso dice allí en 1 de Juan capítulo 2 verso 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso han surgido muchos anticristos, muchas personas que se dicen ser algo, ser alguien, y salen de las iglesias, hermano, alabado sea Dios, de buena doctrina, y se levantan contra el siervo, contra la sierva, se levantan, hermano, hasta aún contra los mismos ministerios. Se levantan, ¿por qué? Porque tienen el espíritu del anticristo, porque andan en la carne, andan siguiendo sus propias concupiscencias. Santo y poderoso Dios. En el verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora esto parece un trabalengua porque dice salieron de nosotros,
porque no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido con nosotros, no se hubiesen ido. Para que se manifestase, dice, salieron de nosotros para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Gloria al Señor. Ahora dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. ¿Qué significa todo esto? Mire, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, santo y poderoso Dios, ya lo había dicho allí, en el libro de los Hechos, capítulo 20, alabado sea Dios, en el discurso de despedida de Pablo en Mileto, santo y poderoso Dios. Vamos a ir del verso 25, 20 de Hechos, verso 25 hasta el verso 30, dice, y ahora he aquí, yo sé que alguno de vosotros, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo, hermanos, se estaba despidiendo de los hermanos de allí de las iglesias, alabado sea Dios, de Éfeso, y los mandó a llamar porque estaba en Mileto y allí seguía hasta Jerusalén. Y ya el Espíritu le estaba dando, le estaba diciendo y le estaba alertando a Pablo que lo que le esperaba en Jerusalén eran prisiones, eran cárceles, alabado sea Dios, y que del mismo pueblo se iba a levantar, alabado sea Dios. Entonces, por el Espíritu le estaba diciendo a los hermanos, dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se estaba despidiendo el hermano. A su nombre sea la gloria. Por tanto, dice, yo protesto, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mire lo que le estaba diciendo, mire lo que le estaba protestando, que estaba limpio de la sangre de todos ellos, que lo que le tenía que enseñar ellos le había enseñado. A su nombre sea la gloria. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no le había guardado nada, le había declarado todo el consejo de Dios, de lo que Dios le había enseñado y le había dicho, él le había enseñado a todos los hermanos allí. Por tanto, dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren lo que le estaba diciendo Pablo a los que estaban al frente de allí, de las iglesias. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Lo que teníamos que hacer, o lo que tenemos que hacer, o lo que se tiene que hacer, decía Pablo, que teníamos que mirarnos a nosotros mismos, y también teníamos que mirar y tenemos que mirar por el rebaño que el Señor nos pone para apacentarlo, para enseñarle la palabra del Señor. Y tenemos que mirar, tenemos que observar cómo se está comportando el rebaño, cómo se está comportando las ovejas. Por eso no se tiene que rechazar, no se tiene que esconder nada, se tiene que enseñar todo lo que está escrito, alabado sea Dios, a las ovejas para que empiecen a crecer en el Espíritu, para que empiecen a crecer espiritualmente y empiecen a buscar por ellos mismos, hermano, el Señor Dios Todopoderoso y a través de su palabra. Por eso dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Hay que mirar no solamente por nosotros, sino también por todo el rebaño que el Espíritu Santo, dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, en que el Espíritu de Dios los ha puesto por líderes, por pastores, por lo que sea. Pero los ha puesto al frente, no hombres, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántas personas hoy, hermano, en vez de estar puestas por el Espíritu Santo, están puestos por hombres, alabado sea Dios, liderando una iglesia? Por eso terminan
engañando y siendo engañados. O se autoproclaman pastor, o se autoproclaman líder, se autoproclaman esto, se autoproclaman lo otro, y no son puestos por el Espíritu. Porque si son puestos por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo de Dios y el mismo Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso los va a amparar y los va a proteger, alabado sea Dios, y a su tiempo va a dar el fruto que realmente ellos tienen que estar dando. A su nombre sea la gloria. Pero muchas personas se autoproclaman algo, o ser alguien, porque ellos mismos se autoproclaman. Aunque en el principio sea todo muy lindo, todo muy chévere, todo muy ostentoso, llega un momento, hermano, que el Señor pone un freno. Santo y poderoso Dios. Dice, ¿por qué? Porque estas personas no están apacentando al rebaño del Señor. O sea, no están alimentando con el alimento sólido, alabado sea Dios, que es la palabra del Señor. No está alimentando al pueblo de Dios por su palabra, ni le está dando realmente el alimento que necesita cada alma. Se están autoalimentando y se están autoproclamando algo que no lo son, y no están alimentando al pueblo, sino que están viviendo del pueblo. Y están usando al pueblo de Dios para sus propios beneficios y sus propios deleites. Para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual el Señor ganó, conquistó y ganó por su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. O sea que el rebaño, las personas que vienen a escuchar la palabra del Señor aquí en este lugar, no las gané yo, ni la ganó ni un hermano o una hermana, la ganó Cristo con su propia sangre. Y si Dios nos ha puesto al frente para apacentar el rebaño del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, yo, hermano, tengo que darle el alimento sólido que realmente necesita nuestra alma para calmar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Pero eso lo van a hacer nada más que los que son, alabados a Dios, los que son realmente los que son encargados y son puestos por el Espíritu de Dios, no por hombres o por lo que autos se proclamen. Porque lo que es del hombre va a perecer, pero lo que es de Dios va a permanecer y permanece para siempre. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Como lo dice unos versículos anteriores en Primera de Juan, alabado sea Dios. En el capítulo 2, verso 17 dice, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Seguimos en Hechos, capítulo 20, verso 29, dice, porque yo sé que después de mi partida, mire lo que está hablando Pablo, porque él sabía por el Espíritu lo que iba a pasar, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y acá está hablando no de lobos, de animales de cuatro patas, sino que está hablando de personas infiltradas en el Evangelio, que no los va a gobernar el Espíritu Santo, sino que los va a gobernar el espíritu del anticristo, o sea, que van a ser anticristianos y van a empezar y van a tratar de desviar la doctrina, alabado sea Dios, que le están predicando. Por eso decía Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Van a entrar lobos en medio de las congregaciones que no perdonarán al rebaño. Van a entrar personas hábiles, personas astutas, personas, hermanos, que no van a perdonar al rebaño del Señor. Y de vosotros mismos, mire lo que está hablando Pablo y lo estaba alertando. Dice que iban a entrar de afuera, iban a entrar lobos rapaces. Pero también dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
alabado sea Dios, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Y cómo van a ser estas personas? Bueno, por medio de divisiones. Personas que quieren dividir y van a dividir la iglesia de Cristo. O van a dividir una congregación o una iglesia de sana doctrina, la van a dividir, alabado sea Dios, y se van a ir atrás de esas personas que hablen cosas infladas y les van a prometer de todo un poco y van a decir de todo un poco para arrastrar a los escogidos de Dios. Si fuere posible, para arrastrar a los discípulos del Señor. ¿Y qué cosas no? Porque la Biblia siempre está hablando y siempre nos está diciendo, porque la Biblia dice que es un manantial de vida. Es un manantial, hermano, porque si una persona está en medio de una división, si no vuelve en serio, no puede volver. Ni tampoco Dios se lo deja volver a una iglesia, ni tampoco lo va a permitir ni liderar nada. Por eso dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Mira, hermano, hace muchos años, una persona que hizo división en la iglesia vino aquí a nuestro modesto hogar hace ya casi cerca de 20 años. Y dice, ya nosotros ya habíamos vuelto a la iglesia donde habíamos permanecido durante un tiempo. Habíamos vuelto, estábamos guardando una disciplina, alabado sea Dios. Y esta persona que vino acá, siempre queriendo armar problemas, siempre discusiones y discordias, siempre creaban, alabado sea Dios, discordia y divisiones, y siempre estaban desconformes con lo que hacía la gente. ¿Por qué? Porque hacían lo que Dios les decía y Dios les mandaba a través de su palabra, y no hacían lo que ellos decían. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Y entonces esta persona, hermano, vino y nos dijo, así como, bueno, está muy bien, en fin, ustedes sigan por su lado, pero eso sí, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, dice, eso también va a cosechar. Y a mí me dejó con esa espinita. A mí me dejó con eso clavado, hermano, en mi corazón. Y después cuando estuvimos conversando con el siervo, la cual lo bendecimos, hermano. Amén. Dios le bendiga ricamente al pastor Mauro. Y bueno, y nos dijo, dice, no le hagas caso. Dice, no le hagas caso, porque eso no solamente va para ti, va para todo, va para todos, dice. Orá, bendecí, perdoná, que no quede nada en tu corazón. Y eso es lo que se había hecho y se le hizo durante tiempo y mucho tiempo, y lo seguimos haciendo. Hoy en día, hermano, las ovejitas están esparcidas por todos lados. Ese es el dolor más grande que uno tiene. Porque están en el mundo, porque se apartaron de Cristo, porque los hicieron apartar de Cristo. No les predicaron la verdad, no lo apacentaron como realmente lo tenían que apacentar. Esto es lo que dice la Biblia, hablando cosas perversas, palabras infladas, para arrastrar, si fuere posible, a los discípulos del Señor. ¿Y cuántos discípulos pueden haber estado allí el Señor? El Señor tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia de esas almas y las toque para arrepentimiento. Y las que quedaron en el camino, que el Señor tenga misericordia y las haga congregar. A su nombre sea la gloria. Entonces, estas son las personas, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar, si fuere posible, a los discípulos. ¿Y cómo van a hablar? Porque se van a levantar, se van a autoproclamar pastor, se van a autoproclamar líder, alabado sea Dios, de un grupo de personas que están llenas de pecado y que no quieren cambiar. Entonces esos están buscando un líder para dividir la iglesia y también, hermano, alabado sea Dios, para arrastrar, si fuere posible, a los escogidos del Señor. Señor, que tenga misericordia y que el Señor reprenda al diablo y todos los demonios en el nombre de Jesús. Todo espíritu de división. Por eso dice allí, en 1 de Juan capítulo 2, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso muchas personas hoy no están, hermanos, en la iglesia, porque no eran de nosotros. Porque Pablo lo advirtió allí en el libro de los Hechos, que dice que dentro de vosotros se van a levantar personas que hablen cosas infladas y perversas, para arrastrar, si fuere posible, a los escogidos del Señor. Que el Señor tenga misericordia, y qué misericordia tuvo, no solamente con nosotros, sino con muchas personas. Y que el Señor tenga misericordia de aquellas personas que hicieron división en la iglesia. Porque si no vuelven arrepentidos y no reconocen a Cristo su Salvador y que estuvieron mal y que hicieron una división en la iglesia, no sé, hermano, yo no me quedaría en sus zapatos. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. A su nombre sea la gloria. Porque si fueran de nosotros, dice, hubieran cierto permanecido con nosotros. Alabado sea Dios. En el Evangelio de Juan, alabado sea Dios, en el capítulo 17 de Juan, a su nombre sea la gloria, Santo Jesús, verso 12, 17-12, allí donde Jesús ora por su discípulo, dice así, en el verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, hermano, que el que se quiere perder, se tiene que perder y punto. Porque es un hijo de perdición, y se tiene que manifestar. Porque dice, cuando estaba con ellos, dice Jesús, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. El Señor los protegía, el Señor los guardaba en el nombre del Padre. A los que me diste, yo los guardé. A los que el Señor trajo delante de Jesús, Él los guardó en el nombre del Padre. Y ninguno de ellos se perdió. O sea que los discípulos de Cristo, esos 11 discípulos que estuvieron fiel con Jesucristo hasta la muerte allí, que estuvieron allí con Él, ninguno se perdió. Ninguno. Porque todos recapacitaron. Hasta Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta que el Señor ya le había dicho antes todas las cosas. Y se acordó de lo que el Señor le había dicho y lloró amargamente y reconoció lo que había hecho. Que lo había negado al Señor. Pero dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que se tiene que manifestar, hermano, la persona que abandona el Evangelio, que se abandona o que se va de la iglesia, se tiene que manifestar, hermano, que no son de nosotros, ni tampoco es de Dios, porque se tiene que manifestar realmente lo que le está gobernando a esa persona. Así como el hijo de perdición. Es el espíritu del anticristo, el espíritu de la iniquidad, la cual ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que los hijos que no obedecen a Dios son hijos de desobediencia y la ira de Dios está sobre esas personas y se tiene que manifestar lo que realmente tienen en su corazón. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Hubiesen permanecido y estuvieran con nosotros.
¿Y cuántas personas han flaqueado y se han ido? ¿Cuántas personas se han abandonado en el mundo? Y están más en el mundo que otra cosa. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse. No quisieron al Santo de Israel. No quisieron a Cristo en su corazón. Lo quisieron lejos de sus vidas. Y tampoco pusieron por obra su palabra. Y muchos querrán volver. Pero si no vuelven en serio, no pueden volver. Ahora dice, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Ahora tiene que haber una manifestación, los que realmente son de Dios y los que no. En 1 Corintios, a su nombre sea la gloria, 1 Corintios capítulo 11, Santo y poderoso Dios. Verso 19, vamos a ir del 17 en adelante, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea que se tiene que manifestar los que son aprobados y los que no son aprobados. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios aún dentro de la iglesia. Los que son trigo y los que son cizaña. Se tiene que manifestar todo esto. Por eso las personas se dividen. Por eso las personas empiezan a dividir una iglesia o empiezan, alabarse a Dios, a flaquear y empiezan a faltar a la iglesia y se abandonan y no vienen más a la iglesia. Por eso se tiene que manifestar lo que realmente son. Por eso dice, para que se manifieste o para que se manifestase que todos no son de Dios. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nos habla de permanecer. Como aquí en el capítulo 2 habla de permanecer, dice, porque salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. O sea que si hubiesen sido de Cristo, si hubiesen sido realmente hermanos en Cristo, hubiesen permanecido con nosotros. Ahora dice la Biblia en el capítulo 15 de Juan, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora dice en el verso 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos que tenían que permanecer en Él. Nos está hablando a nosotros hoy en día que nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Y todo lo que Él nos está hablando, tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en su palabra, que la palabra permanezca en nosotros, tiene que permanecer y nosotros estar pendientes y tenemos que permanecer y perseverar en el camino del Señor y en Cristo Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La rama que está el tallo de la parra, el tronco de la parra, y las ramas que salen, de ahí salen después unos vástagos, y ahí salen hojas, y ahí empiezan a salir racimos de uva. Entonces, si el racimo no permanece en el tronco de la vid, nosotros, si no permanecemos en Cristo Jesús, no podemos llevar ni fruto del Espíritu, ni tampoco podemos permanecer en el Señor Jesucristo. Santo y poderoso Dios. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea que yo no puedo dar fruto si no permanezco en Cristo. Y hay muchas personas que están simuladamente
simuladamente en la iglesia de Cristo, que están dentro de la iglesia, que cantan coritos, que ministran, alabado sea Dios, que tocan instrumentos para el Señor, pero no están permaneciendo en Cristo y no permanecen en Cristo. ¿Por qué? Y no pueden llevar fruto porque Cristo no está morando en ellos. Ellos dicen, pero Cristo no está. Santo Dios, aleluya. Por eso dice en el verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es como cuando uno corta una rama, alabado sea Dios, una rama de un árbol. Uno la corta, está verde en el árbol, pero cuando uno la corta, ya dejas de estar en el árbol. Ya no pertenece más al árbol. Y esa rama se seca, se empieza a secar porque no hay nutrientes, porque no hay nutrientes del árbol que llega hasta la rama para alimentarla, para que siga creciendo. ¿Por qué? Porque es cortada. Así lo mismo pasa, hermano, en Cristo Jesús. Si yo no permanezco en Cristo Jesús, si yo no permanezco en su palabra, si yo no permanezco haciendo su voluntad, alabado sea Dios, yo no puedo dar fruto ni tampoco puedo decir, alabado sea Dios, que soy un cristiano. Amén. No sé qué ibas a decir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Acá está. La rama seca. Acá. No, para el otro lado. Acá. Aleluya, gloria a Dios. Acá está la rama seca. Sola, sin Cristo. Se seca, queda así. Sin frutos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gracias por, alabado sea Dios, por participar y por mostrarlo, ¿no? Esta es una rama seca, ¿vio? Así queda. Así como lo mostró la hermana, así queda. Queda seca. Queda pronto para ser quemada porque esto puede avivar un pequeño fueguito. Ya no pertenece más al árbol. Así, esa persona que no tiene a Cristo, que no tiene al Espíritu, es cortada. ¿Por qué? Porque no pertenece y no pertenece, alabado sea Dios, al cuerpo de Cristo. Porque se separó del Señor, se separó de Jesús y no puede dar fruto. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. Entonces, hermano, Cristo nos dice que tenemos que permanecer en Él, permanecer en su amor, permanecer en su palabra. Mas vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, hermano, que si yo tengo la unción, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, que Dios me ungió, Él me va a enseñar todas las cosas a través de su palabra. Miren en el capítulo 14 de Juan, verso 28, 27 en adelante dice, 26, en adelante dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es una señal. Porque si nosotros permanecemos en su amor, permanecemos en Cristo Jesús, dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, a quien el Padre va a enviar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, dice que el Espíritu me va a enseñar todas las cosas y me va a recordar lo que Jesús, todo lo que dijo Jesús a través de su palabra. Él me va a hacer recordar lo que el Espíritu dijo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho que voy y vengo y a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre,
porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Por eso, hermano, cuando Cristo decía todas estas cosas, dice que el Espíritu de Dios nos iba a revelar y nos iba a enseñar todas las cosas para que cuando suceda. Y estas cosas, hermano, no estamos viendo las señales ya antes del fin, no estamos viendo las señales, hermano, las manifestaciones que está haciendo la gente, hermano, que no tiene a Cristo, que se revela y que se levanta, hermano, contra el conocimiento de Dios y se levanta contra el hermano, contra la hermana, que se divide, que siempre están desconformes, hermano, con lo que se le está enseñando, con las palabras que se están trayendo. Y el Espíritu de Dios siempre está hablando y siempre está advirtiendo y siempre nos está advirtiendo y nos está alertando, hermano, que Cristo viene, pero que también hay muchos anticristianos, hermano, que van a venir, si fuere posible, a engañar a los escogidos del Señor. Por eso hay muchos anticristos en este mundo. Por eso dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que el Espíritu de Dios nos va a dar a conocer todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan, hermano, nos escribió esta palabra. Dice que él no nos había escrito como si nosotros estamos ignorando todo esto. Ya no, nosotros no ignoramos nada, porque la misma palabra de Dios nos va enseñando y nos va advirtiendo y nos va alertando de todas estas cosas. Sino porque la conocéis. O sea que yo estoy conociendo y yo conozco, alabado sea Dios, la palabra del Señor. En segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por eso dice la palabra del Señor allí, Pedro le decía, por esto dice, yo no dejaré de repetir, de recordaros siempre estas cosas. Los apóstoles, hermanos, siempre nos estaban recordando lo que Jesucristo dijo. Y siempre recordaban siempre lo mismo, o con diferentes palabras, pero siempre estaban hablando de esto. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Nosotros sabemos mucho de lo que dice la Biblia, pero siempre, cuando no es Juan, cuando no es Pablo, cuando no es Pedro, cuando no es Santiago, cuando no es Judas, cuando no es el mismo Señor Jesucristo que habla siempre lo mismo, que hablan lo mismo, porque siempre nos tienen que recordar, porque a veces se nos olvida. Siempre nos recuerdan, siempre nos están amonestando, siempre nos están edificando. Aunque nosotros la sepamos, pero es bueno siempre que nos recuerden. Tengan cuidado, hijitos. Ya sabéis que es el último tiempo. Y muchas personas salieron de este mundo, tengan cuidado. Por eso es bueno conocer. Y es bueno, hermano, que siempre nos estén amonestando, que nos estén repitiendo siempre lo mismo, pero es bueno, porque así no nos dejarán estar ociosos, hermano, y sin fruto. Porque qué padre, hermano, le va a decir, no toques eso. ¿Cuántas veces querés que te diga lo mismo? ¿Cuántas veces querés que te diga que eso es peligroso? No toques eso, no toques, te vas a quemar. Y uno cuando es chico y cuando es niño, hermano, uno es a veces medio porfiadito y uno va y siempre quiere intentar y quiere esto y quiere lo otro, porque no conocemos el peligro, pero Cristo sí lo conoce.
Por eso siempre está la voz de alerta, por eso siempre están las amonestaciones de parte de Dios y de parte de los hermanos y de nosotros también de todos. Que siempre tenemos que amonestar, aunque sea con las mismas palabras, pero siempre amonestar. ¿Por qué? Porque es para nuestra edificación, para alertarnos, para despertarnos. A su nombre sea la gloria. Por eso nos escribieron, no como si nosotros ignorásemos la Escritura, porque la conocemos. Y es mejor a veces conocerla y que nos amonesten de vuelta. Y que siempre nos vivan recordando lo mismo. A su nombre sea la gloria. Lo mismo pasa en el trabajo, hermano. Tanto cuando un operario, hermano, trabaja con máquinas, siempre el encargado le va a decir a los operarios y a los compañeros: trabajá con cuidado, resguardá las manos, tenés cuidado. Si estás con sueño, no trabajes en una máquina, porque sabés que el sueño te va a vencer y la máquina no te va a perdonar. Tengan cuidado con las manos. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Estoy cansado de que me repitan siempre lo mismo. Pero el día menos pensado, hermano, te apretás una mano con una máquina y ahí te venía a dar cuenta. Me podría haber seguido molestando. A veces el momento bobo lo tenemos. Por eso siempre tenemos que decir las mismas palabras. Tengan cuidado con las manos, tengan cuidado con las manos. Porque las manos son importantes para el ser humano. Porque sin las manos, hermano, no podemos trabajar. Lo mismo pasa, hermano, en el Evangelio. Siempre nos viven alertando, nos viven, alabado sea Dios, el Evangelio nos vive alertando, los hermanos nos viven alertando por la palabra, alabado sea Dios, amonestando, alabado sea Dios, reprendiendo, exhortando, siempre nos viven enseñando, pero ¿por qué? Para que, no porque se la ignorásemos, sino porque sabemos y la conocemos, pero también es bueno, hermano, siempre ratificar con las mismas cosas, para que tengamos cuidado, hermano, para que el enemigo no nos engañe. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y cuántas personas, hermano, están negando a Jesús? Con sus hechos, con sus palabras. Ay, por suerte, me salió este trabajo. Por suerte. Y aún mismo, hermano, dentro de la iglesia están diciendo: ay, por suerte. No, hermano, esto no es suerte. Si el Señor nos permite tener un trabajo, es gracias a Dios, no por suerte. Gracias a Dios que me abrió la puerta de trabajo. Que me acomodó los horarios para poder predicar y para poder estar aquí y también para poder trabajar. Gracias a Dios, no por suerte. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneciereis en el Hijo y en el Padre. O sea que esto es de permanecer en su palabra. Porque separado de Cristo nada se puede hacer. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Sabe que Dios nos hizo una promesa? Y es la vida eterna y la salvación junto a Cristo Jesús. Y muchos la están despreciando porque se aferran a promesas que hombres le hacen. ¿Cuántas personas, hermano, de atrás de los púlpitos cuando levantan las ofrendas? A ver, ¿quién tiene $1,000? ¿O quién tiene $100 para ofrendar al Señor? Si tú le ofrendas $100, Dios te lo va a multiplicar. ¿Sabe que yo caí en esa bobada cuando iba a la otra iglesia?
Contimás daba, a veces me quedaba sin dinero, y daba, y yo sin darme cuenta, hermano, que le estaba dando a un hombre y por lo del pedido de un hombre. Y lo que yo daba en dinero, yo esperaba que Dios me lo retribuyera en dinero. Pero Dios me daba todo lo contrario, me daba en lo que más necesitaba. Me daba en sabiduría, me daba conocimiento, pero también me daba, hermano, ropa, que no tenía que gastar ni un peso. Me mantenía a mí, a mi familia, porque nos daba alimento, nos traían alimento. Y a veces duplicaban o triplicaba el valor que yo le daba al Señor. Y eso no lo veía, hermano. Hasta que Dios me abrió los ojos y me hizo entender que no por lo que diga el hombre, Él va a actuar. Él es el soberano, Él actúa como Él quiere. Me dice que si yo ofrendo con gozo y alegría, porque Dios bendice, dice, al dador alegre, entonces dice que Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a dar bendición hasta que sobreabunde. Pero para el que es obediente a Dios, para el que hace su voluntad, para el que vive conforme a su escritura, porque también, alabado sea Dios, el Señor mismo Dios nos va a bendecir, pero también nos va a hacer faltar, porque nos va a enseñar, y Dios nos tiene que enseñar en la abundancia, en la escasez, teniendo de todo y no teniendo nada, como lo decía Pablo, porque tenemos que saber vivir conforme a la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Y esta es la vida eterna, no es una promesa que lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Y la promesa que tenemos nosotros es de vida eterna. Verso 26. Y os he escrito esto sobre los que os engañan. Por eso el apóstol Juan escribió todo esto para alertarnos, para aquellas personas que quieren engañarnos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, hermano, que la unción, la llenura del Espíritu o el Espíritu Santo que Dios puso sobre nosotros, primeramente tiene que permanecer en mí. Y no voy a tener necesidad de que nadie me enseñe, porque el Espíritu de Dios me va a enseñar y me va a revelar lo que Él quiere hablarme a mí y decirme a mí. Y me va a enseñar todas las cosas, no ciertas cosas, no. Me va a enseñar todas las cosas. Por eso, hermano, es necesario llenarnos del Espíritu, llenarnos de su presencia, pero principalmente estudiar, escudriñar las Escrituras. Y eso es lo que le falta a muchos todavía. Para poder permanecer en Cristo, hermano, es necesario abrir las Escrituras más. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Otra vez la habla de permanecer en Cristo. Para que cuando se manifieste, para que cuando venga Cristo, hermano, alabado sea Dios, nos encuentre preparados para irnos con Él. Dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Para que cuando Él venga, hermano, nos encuentre preparados y podamos irnos con Él. Porque si no, hermano, no nos encuentra haciendo su voluntad, nos vamos a retirar de su presencia avergonzados. Y vamos a tratar de entrar, pero no vamos a poder. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y enséñanos a nosotros y a todos los que van a escuchar tu palabra a través de las redes sociales a permanecer en ti y a perseverar en la doctrina que es en Cristo Jesús.
Gracias, Padre, te lo pedimos y te lo damos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. Amado Dios, gracias por todo, Señor. Sigue obrando, redarguyendo y reprendiendo y exhortando. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo.